En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Eso es lo correcto. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. En Derecho con Nelson Hurtado. Solo en CTX. De nuevo en Derecho a través de CTX Colombia. Desde el inicio de las primeras menciones respecto al llamado juicio político al señor Gustavo Petro, que funge como presidente de la República de Colombia, se han oído siempre la misma consigna de que el artículo 109 de la Constitución Política establece que cuando un candidato a presidente resulta elegido presidente de la República y ha incurrido en su campaña electoral en violación a los topes de financiación de su campaña, será sancionado con la pérdida del cargo o lo que es lo mismo con la destitución como presidente de la República. De ese momento a este han corrido muchas aguas bajo los puentes, se han hecho miles de marchas, se han elaborado de arengas, consignas de 109 ya, Petro fuera, y vemos que hay fervor entre la ciudadanía demócrata de Colombia con esa aspiración y sobre todo que tiene fundamento en el juzgamiento que hacemos de muchas acciones, de muchas actitudes, de muchas conductas que ha expresado o ha ejecutado el presidente de corte definitivamente autocrático. Si esto no fuese un argumento real, podemos ver que en el día de ayer decreta manu propria la intervención de Sanitas EPS. Sabemos que era uno de los puntos duros que iba a tener él para buscar la consolidación en el poder, que es a través no solamente de la destrucción del aparato productivo nacional, de la economía, del empresario privado, sino que estaba también dentro de sus ideales la destrucción del sistema de salud público-privado para estatizarlo. Ya tuvimos la experiencia con el Instituto de Seguros Sociales en otra época y en un régimen absolutamente democrático, digámoslo así, cómo irá a funcionar ahora cuando el modelo que se nos presenta es el mismo de la seguridad social en Cuba. La gente, yo no sé, los colombianos, si es que no ven lo que se conoce, alcanza a saberse de lo que pasa en la isla de Cuba. En todo ese gran contexto, todo el mundo ha pensado que bastaba leer el artículo 109 de la Constitución y que ya Petro fuera. Pero las cosas tienen esas que son en derecho tan claras y el derecho jamás podrá leerse y comprenderse solamente por la lectura que se haga con los ojos de la cara. El derecho, a pesar de ser una norma en el lenguaje común y corriente de todos nosotros, es clara. Cualquiera que la lee entiende que esa norma tiene un sujeto que puede ser sancionado con la pérdida del cargo si ha cometido una falta en la financiación de su campaña electoral. De eso no hay duda. Pero como se trata de una norma que impone una sanción, hay que cumplir también con un mandato del artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso. Y el debido proceso para la destitución del presidente por ser uno de los altos funcionarios cubiertos o blindados con el llamado fuero presidencial, ese debido proceso, ese juzgamiento debe hacerse a través de la intervención de la Cámara de Representantes y del Senado. Y la única causal que establece
la Constitución y la ley orgánica del Congreso, ley quinta del 92, es la causal de indignidad por mala conducta. Y ahí es donde nosotros en Hurtado y Hurtado, Estudio Jurídico SAS, con toda la tranquilidad lo expusimos desde los inicios de que considerábamos que fuera de esa vía, creíamos que al tenor del artículo 109 de la Constitución Política podría darse o obtenerse esa decisión de pérdida del cargo, de destitución del presidente por una vía distinta a la del Congreso. Hemos prácticamente concluido un trabajo de estudio, de investigación, de análisis que hoy nos permiten comunicar a nuestros conciudadanos que consideramos como abogados y en el marco constitucional y en el marco del bloque de constitucionalidad y en el marco de la legalidad colombiana, que consideramos que hay una vía distinta para lograr la destitución o la pérdida del cargo del señor Petro, justamente no por la causal de indignidad por mala conducta, sino por la aplicación o cumplimiento de la disposición que establece el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia. Hemos confrontado en este análisis el bloque de constitucionalidad, que básicamente son decisiones, fallos, sentencias que se le han hecho cumplir al mismo Estado colombiano a través, gústenos o no nos guste, de la CIDH o Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en muchas de esas sentencias, incluida la sentencia de la CIDH que se pronunció cuando Petro fue destituido como alcalde de Bogotá, nos da argumentos para poder reforzar nuestra tesis. Yo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho al analizar este tema es nada más con el propósito de servir a los prójimos, a los conciudadanos y a la democracia. Yo no quiero ni nadie querrá que nuestro país en 3, 4 años esté con los mismos padecimientos que lleva durante 60 años la isla de Cuba, hoy mucho más agravado, donde ya es tan insostenible la situación que el pueblo, a costa de perder la libertad o de perder la vida, se está volcando a las calles a protestar contra el régimen cubano. Lo mismo ha pasado en Venezuela. Miremos todas las marchas y mire en lo que declina ese gran movimiento que a través de la palabra, a través del discurso, logró construir María Corina Machado, y vemos cómo infamemente esa dictadura le impide ser la candidata a la presidencia de la República, por lo cual también debemos decirlo, el rechazo que ha manifestado el señor Petro como presidente de Colombia es un rechazo entre compinches. No nos podemos fiar de eso. En conclusión, le estamos diciendo al pueblo colombiano que hay un camino, que lo hemos estudiado jurídicamente, que hay otra vía, que vamos a acabar de pulirla y que vamos a intentar proponerla ante distintas instancias, sean nacionales o internacionales, para que se dé cabal cumplimiento a esa disposición que trae la norma constitucional. Y quiero significar, ocurre que en las constituciones hay distintas clases de normas. La Constitución tiene una parte dogmática, la Constitución tiene una parte programática, y las normas de la Constitución no son todas iguales, ni en su texto, ni en las consecuencias o efectos que están llamadas a producir. Esta norma es clara, es compleja, pero es clara y es expresa, y hay caminos distintos para aplicar esa norma constitucional a través de órganos con la suficiente legitimidad y competencia para que se haga cumplimiento. Y nos referimos a algo también especial. Hay una norma también que llamamos ley estatutaria que retoma ese artículo 109 y en un artículo cambia las cosas. Cuando la norma constitucional dice
será sancionado. Una norma estatutaria dice, el Senado podrá. Y ahí es donde surge nuestra desconfianza. Lo único que le pido a todos nuestros conciudadanos es tener conciencia de algo. Uno puede estudiar el tema, hacer la proposición, pero las soluciones, las decisiones a los problemas a que nos estamos enfrentando no siguen el ritmo del reloj del descontento ciudadano. Habrá que tener paciencia, habrá que intentarlo porque pensamos que la peor diligencia es la que no se hace cuando está en juego la libertad, la autonomía, la propiedad privada, el derecho a la salud y cuando muy probablemente Dios quiera y libre a Colombia de eso, nos vamos a tener que ver enfrentados nuevamente, como en Cuba, a hacer las filas para la seguridad social, cuando más bien que mal teníamos un sistema que era susceptible de corrección y de ajustes, pero no de destrucción. En ese sentido, reiteramos, Hurtado y Hurtado, Estudio Jurídico S.A., ha hecho un trabajo completo, responsable, serio y académico, y como es tan extenso, vamos a tratar de organizar un foro con el Colegio Antioqueño de Abogados para que las personas puedan conocer más argumentos de por qué nuestra posición de que 109 sí, pero no así. A la comunidad hay que ilustrarla antes de movilizarla.